Bienvenidos. Aquí estamos una vez más intentando retenerles ahí por lo menos otros 30 minutos, que es lo que dura nuestro programa habitualmente, más o menos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy tenemos ya uno de los últimos temas que vamos a tratar de psiquiatría. Uno de los últimos, todavía nos queda alguno muy importante más que nada por la trascendencia que tiene, que es el de la depresión. Dios mío, depresión, pero hoy no. Hoy no nos toca deprimirnos. Hoy tenemos un tema un poquito más entretenido, un poquito más llamativo, un poquito más televisivo, aunque la depresión está en todas las series y demás, pero este es un tema bastante entretenido por eso, porque sale en muchas películas y uno no sabe dónde encasillar al personaje, a ese que decimos siempre que está como una cabra. Bueno, pues aparte de estar como una cabra, tendrá que centrársele un poquito más. Bueno, pues psiquiátricamente vamos a ver la esquizofrenia. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de ella? ¿A cuánta gente se le ha dicho que está esquizofrénico, que lo parece? Y la mayoría de las veces no sabemos muy bien qué significa, no sabemos muy bien qué clínica tiene, qué es lo que hace un esquizofrénico o qué no hace y por qué surge, en fin. Pues todas esas cosas son las que vamos a ver hoy. Esas cosas y poquito más, porque ya hemos comentado en alguna ocasión que en estos programas generalmente nos centramos muy poquito en el tratamiento. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo con estos temas pues no tiene mucho sentido andar hablando de medicaciones, por ejemplo, porque ya de por sí el diagnóstico de esto es bastante complicado y requiere de un especialista, muy especialista, para que entienda esto, con lo cual, bueno, pues no tiene mucho sentido andar hablando de medicamentos, de nombres raros, porque a nadie se le va a ocurrir tratar a ningún, no debería tratar a ningún familiar en base a lo que aquí se explica. Pues yo creo que tú estás esquizofrénico perdido, te vamos a dar esto. No es plan, no queda bonito. Entonces, bueno, pues más que nada vamos a ver lo que hace un esquizofrénico, aquellos criterios que se siguen para decir que una persona es esquizofrénica, que la verdad es que suena muy mal. En este país casi todos los términos relacionados con la psiquiatría los tenemos muy encauzados hacia lo peyorativo, es decir, casi todo lo que es un término psiquiátrico se utiliza como insulto. Nada más llamativo, por ejemplo, que cuando a alguien se le llama imbécil, idiota, subnormal. Bueno, pues todos esos son términos psiquiátricos, son términos médicos. Un idiota es aquel que tiene un cociente intelectual por debajo de 50, más o menos. Entonces, bueno, pues todo eso que se utiliza como insulto, pues también el esquizofrénico generalmente se llama esquizofrénico y se le llama con muy mala leche. Bueno, pues es un enfermo, como otro cualquiera. A lo que vamos. La definición de esquizofrenia es un poquito complicada, y es tan complicada que difícilmente la van a encontrar en algún libro. No hay esquizofrenia, definición y 3 líneas, no lo hay. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir qué es un esquizofrénico. ¿Por qué? Porque bueno, pues tiene un abanico más o menos amplio. La definición pues habla de trastornos mentales, desórdenes mentales que se caracterizan por seguir esto, lo otro, lo de más allá, pero no hay una definición como pueda definirse un enfisema pulmonar, como pueda definirse un cálculo biliar, en fin, no es tan claro. ¿De dónde viene? ¿Por qué surge un esquizofrénico? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Se nace esquizofrénico? ¿Se hace un esquizofrénico? Bueno, pues hay un poquito de todo. Tiene su parte biológica. Bueno, pues existen algunos marcadores anatómicos, alguna serie de defectos que en muchos pacientes esquizofrénicos se puede observar, se está descubriendo cada vez más. Existe un entorno social que favorece esto, existe bueno, pues una predisposición psicológica de la persona para desarrollar una esquizofrenia. En fin, es algo bastante complejo, bastante complicado y que cubre sectores amplios. ¿Qué hacemos para decir que esta persona, este señor o esta señora, que también las hay,
está esquizofrénico o esquizofrénica. Bueno, para poder decírselo con un criterio científico, no vale, no, pues tú es que estás esquizofrénico, no es un insulto, esquizofrénico. Bueno, pues ¿qué hacemos para decir que lo está con un criterio médico? Bueno, pues se cataloga, se define un paciente enfermo de esquizofrenia cuando se observa en él una determinada serie de criterios que vamos a ver a continuación. Primeros criterios, pues los más importantes, lo que más define al esquizofrénico es una serie de criterios, de propiedades relacionadas con las ideas de esta persona. Ideas de predominio delirante. Luego iremos entrando en todo ello, puesto que esto es lo que constituye la clínica de la enfermedad. Ideas delirantes con predominio de alucinaciones variadas, no alucinación típica. Bueno, pues generalmente uno cuando piensa en alucinación piensa en alucinaciones visuales, en que estás alucinado porque has visto un dragón rosa volando. Bueno, alucinaciones hay muchas, y ahora veremos que de hecho en estos pacientes lo que menos predomina es la alucinación visual, no es que vea cosas. Más de uno cuando se toma 3 copas ve muchas cosas y no está esquizofrénico por eso. Ahora lo veremos. Trastornos de la conducta, por ejemplo, la conducta catatónica. Catatónico es aquel que pierde totalmente el contacto con el exterior, que se queda, bueno, pues la propia palabra yo creo que todo el mundo lo conoce, que no es capaz de hablar, no contacta con el medio externo, que se queda quieto, no se mueve, en fin, lo veremos un poquito más en profundidad. Trastornos mentales en cuanto a la capacidad de asociación, es muy importante. Asociación, bueno, pues generalmente esto es una de las cosas que más llama la atención, puesto que son asociaciones incoherentes. Aquí es cuando uno dice, está pirado. ¿Está pirado por qué? Porque está haciendo asociaciones que son incorrectas. Y que para el resto del mundo es algo tan natural que es una cosa que choca mucho. Asociación, pues de que asocia el bolígrafo azul con los perros, y entonces cuando ve un bolígrafo azul ya está buscando un perro. Y uno dice, uy, ¿esto qué dice? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Eso es una asociación incorrecta que es muy típico de estos pacientes. Alteración importante, alteración en lo que se refiere a las conductas sociales, en lo que se refiere a la afectividad con toda la familia, con el resto de las personas. Bueno, son relaciones muy extrañas. También lo veremos un poquito más adelante. Alteraciones del pensamiento. Bueno, pues otro de los criterios es la difusión del pensamiento, cuando aparece difusión del pensamiento, que ya lo explicaremos, o control del pensamiento, que no tiene mucho que explicar, pero aún así ahondaremos un poquito en esto. Y bueno, pues cuando aparecen, también criterio, cuando aparecen voces, que es uno de los síntomas más claros de esquizofrenia. Cuidado cuando alguien nos dice, no, es que oigo vocecitas que no sé qué, cuidado, ¿de acuerdo? Ahora entraremos en profundidad. ¿Qué hacemos con todos estos criterios? Bueno, pues siguiéndolos para decir que alguien está esquizofrénico, lo primero es descartar que exista alguna patología orgánica, es decir, que tenga una enfermedad aguda, por ejemplo, un tumor cerebral o algún tumor que tenga metástasis. Hay que descartar esto para decir que los síntomas que tiene la persona se deben a. ¿De acuerdo? ¿Cómo se descarta? Bueno, pues primero haciendo toda una serie de pruebas para ver que no hay ningún problema orgánico que esté simulando esta enfermedad. También son alteraciones de larga evolución. Esto no es algo que dura 2 días y se quita. Estamos hablando de problemas que duran más allá de 6 meses, pero no continuo, suele ir en brotes. Pues tiene brotes de más de una semana y se le quita y vuelve a tenerlos y se lo vuelve a quitar, ¿de acuerdo? Bueno, se le quita entre comillas, que no da la cara tanto. Por lo menos esos brotes de más de una semana a lo largo de más de 6 meses para decir que está esquizofrénico. Y bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito más en la clínica. Vamos a ver, y luego veremos algunos casos muy llamativos, generalmente muy conocidos dentro del cine, para que uno diga, anda, pues lo que estaba es esquizofrénico, no es que sea malo. Bueno,
No es que sea malo entre comillas, pero generalmente no, es que este se ha cargado a tantos, es que es muy malo, muy malo. Bueno, pues hay enfermos, hay enfermos. Vamos a dar un ejemplo para que se vayan acercando un poquito. Supongo que la mayoría conoce al famoso estrangulador de Boston. Bueno, pues el estrangulador de Boston era un señor esquizofrénico. ¿Y era un señor muy malo, muy malo, muy malo? Bueno, pues sí, sí y no. Sí, en cuanto a que se cargó a muchas personas, a muchas mujeres. Alguno hay que está poniendo... Es malo porque se cargó a muchas mujeres, ¿de acuerdo? Pero no es mal, bueno, lo de malo y bueno es un poco difícil, pero bueno, legalmente a ese señor no se le puede imputar nada, puesto que no es consciente de lo que hace. El estrangulador de Boston es un caso de desdoblamiento de personalidad y, bueno, pues el señor era un señor padre de familia con su trabajo, un trabajo estable, con creo recordar 2 niñas pequeñas, una bellísima persona, pero tenía un desdoblamiento de personalidad que él mismo no conocía. Y cuando actuaba esta otra persona era cuando cometía todos los crímenes. Bueno, pues esto es un tipo de esquizofrenia. Dejamos el cine y seguimos con la clínica. Trastornos típicos de estos pacientes. Lo primero, trastornos del pensamiento. Trastornos del pensamiento, importante lo de las asociaciones que hemos comentado, importante también en cuanto a que los conceptos muchas veces son subjetivos. ¿Subjetivos qué quiere decir? Bueno, pues esto es un rotulador y es un rotulador para todo el mundo, es algo objetivo. No porque yo piense que esto es una hucha, pues va a ser una hucha, sigue siendo un rotulador, ¿de acuerdo? Para estas personas no, ellos tienen unos conceptos subjetivos y pueden decir que esto es un perro y lo trata como un perro y para él es un perro, ¿de acuerdo? Son conceptos subjetivos que, bueno, pues evidentemente esto choca bastante. Otro trastorno del pensamiento que tiene es aglutinación de ideas. Muchas veces le sobrepasa, no puede controlarlas, se le juntan demasiadas, quiere pensar tantas cosas que se le emborronan todos. Más cosas, pues bueno, la mezcla de significados, lo mismo que le ocurre con un solo, pues puede cambiar varios, con lo cual a la hora de hacer ya un razonamiento lógico, claro, si el razonamiento lógico partimos de premisas tan erróneas, pues cuando uno intenta buscarle la lógica a cualquier razonamiento de un esquizofrénico, pues evidentemente es difícil que la encuentre precisamente por esto. Trastornos del pensamiento no en cuanto al contenido propiamente del pensamiento, sino que también los tiene en cuanto a la fluidez. Fluidez porque, bueno, pues muchas veces tienen bloqueos del pensamiento, que es mucho más llamativo si el paciente está hablando, porque, bueno, pues puede mantener una conversación más o menos normal y en determinado momento el paciente se estanca, se para y deja de hablar, pero deja de hablar no porque le apetezca y corta, no, corta en cualquier momento porque lo que se para es el pensamiento se bloquea. Es un paciente que puede estar contando que por la noche estuvo sacando al perro y entonces y se queda del todo. Se queda del todo, ¿por qué? Porque en ese momento su flujo de ideas se para. ¿Por qué se para? Bueno, pues se puede parar porque tenga una idea que le asalta, pues de repente, pero una idea que es como si viniera de fuera, ¿de acuerdo? Es una idea parásita que se llama, que viene de por ahí, ¡pum!, se le estanca y bloquea todo lo demás, ¿de acuerdo? O porque en ese momento él está manteniendo esa conversación, manteniendo un razonamiento, manteniendo un flujo de pensamiento y en ese momento sufre una alucinación y la alucinación corta todo lo demás, ¿de acuerdo? Bloquea todo lo demás. En el momento en que él tiene la alucinación, el resto se paraliza.